Buenos días con todos. Damos inicio a una nueva clase de física. Esta semana se trabaja la retroalimentación parcial, recordándoles que la semana del 6 de julio, la siguiente, viene a ser la semana de la evaluación del primer parcial. Por lo tanto, tenemos que repasar los contenidos ya vistos y de cierto modo despejar algunas dudas para que estén listos para la prueba, ¿no? La prueba es totalmente digital, va a estar disponible en la plataforma al final de toda la unidad 1, al final. ¿Qué corresponde a la unidad 1? Desde la semana del 8 de junio hasta la semana del 6. A pesar de que es semana de evaluación, en la semana del 6 van a tener contenido visible. Simplemente en esta semana no se aplican tareas por estar en prueba, pero van a tener contenido en la semana del 6. Como les indicaba, en la sección calificaciones, las actividades que son en línea las pueden verificar para que se den cuenta si han cumplido o no con las actividades en línea, las de EducaPlay. Si en algún momento alguna actividad de EducaPlay no la visualizan bien porque el tamaño no ayuda, deben disminuir el zoom de su navegador. Si es que en algún momento se les presenta esta novedad, porque me ocurrió en otros cursos donde no se veía la aplicación y necesitaban simplemente disminuir el zoom del navegador y ahí podían aplicar la prueba sin ningún problema. Las pruebas de EducaPlay, si alguien no la ha hecho, o la evaluación de la clase, que también no la han hecho, por ejemplo, ahí yo ya le indiqué al tutor, necesito que ingresen desde la semana del 8 hasta la semana del 6, que verifiquen si ya cumplieron con todas estas actividades en línea. Los que son documentos, yo ya esta semana debe quedar asentadas las notas, porque simplemente la que viene se toma la evaluación y automáticamente yo ya debo ir armando su libreta de calificaciones, en este caso de mis asignaturas. Entonces, necesito por favor que verifiquen desde el 8 hasta el 6 de julio en este caso, bueno, la del 6 de julio todavía no es visible para ustedes, para que puedan cumplir todas sus actividades en línea y yo iré subiendo poco a poco las notas de los documentos que ustedes me han enviado. Si alguno de ustedes no ha enviado el deber o envió mal el enlace como ha ocurrido, nuevamente voy a escribir mi correo en la parte del chat para que me hagan llegar el deber aquellos que se equivocaron en el envío para poderles revisar y que cumplan con la actividad. ¿Ok? Mr. Christopher va a intervenir en este momento. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Mr. Siga nomás. Buenos días. Quisiera que todos me ayuden con el correo Gmail que van a utilizar para abrir Zoom, ya que se está recolectando el Gmail de todos los estudiantes de todos los niveles de octavo para arriba para que se hagan grupos de Zoom. Entonces, mediante el chat, ayúdenme escribiendo su correo Gmail. También recordarles que yo he visto en la plataforma que aún no han actualizado lo que es el correo suyo. Está otro correo, inclusive el de los padres. Entonces, para recordarles también que deben actualizar ese correo que está en la plataforma. Eso sería todo, sí. Por favor, en el chat, envíenme todos sus emails. El Gracias. Correo, disculpe lo interrumpa, el correo y también, por favor, agreguen la foto de perfil. Deben tener agregada la foto de perfil, por favor. Los que no tengan correo creado aún, igualmente en la hora de tutoría que tienen hoy día con Mr. Kleiser, los que no tienen correo aún se los van a crear durante el día para que en la hora de Mr. Kleiser lo terminen dando, se lo entreguen a él. Igualmente todos estos correos yo se los voy a pasar a Mr. Kleiser. ¿Listo? Gracias. Okay. Entonces, por favor, voy a proceder a tomar lista. A medida que los voy nombrando, activan sus micrófonos. Empiezo. María Andrade. Presente. Helen Baus. Algo ocurre con Helen, no se está conectando en las últimas clases. Malena Camacho. Presente. Génesis Campuzano. Presente. Justin Castillo.
Justin no ha llegado. Tiffany Chong. Tiffany, sí la había, Tiffany. Tiffany, ¿tienes problema con micrófono? No se te escucha. Tienes que verificar, Tiffany, no se te escucha. Esther Escobar. Presente, mister. Julio Estrella. Presente. Leonardo Freire. Leonardo Freire. Leonardo, ¿te ocurre? Sí, lo visualicé. Perdón que tengo dolor de garganta. Ok, Leonardo. Hilary García. Presente. Paul Hoyos. Presente. Carlos Intriago. Carlos. Presente. Justin Jaramillo. Presente. Vanessa Loaiza. Presente. Eduardo López. Presente. Emily Luzárraga. Presente. Anaís Macías. Presente. José Mogro. Ashley Murillo. Presente. Maeva Pinargote. Presente. Justin Pincay. Presente. Matthew Reyes. Presente. Iker Solís. Iker. Presente. Kiara Solórzano. Presente. Daniela Vinuesa. Presente. Leonela Guiñaga. Presente. Macías Trujillo. Presente. Y Balseca. Presente. Ok, déjenme ingresar a ella. Y Valiente, no lo noté. Ok, entonces, por favor, entonces como les indicaba, ¿verdad? Esta semana es semana de retroalimentación. Necesito, por favor, que me indiquen qué tema de los que hemos visto hasta el momento necesitan que, de cierto modo, dé un refuerzo. Recuerden que inicialmente vimos los conceptos, ¿verdad? Acerca del movimiento. ¿Cuáles son estos tres conceptos principales que ustedes deben distinguir? Era trayectoria, distancia y desplazamiento, ¿no? ¿Quién recuerda el concepto de cada uno de ellos que me puede ayudar? En orden, alcen la manito, yo les cedo la palabra, que era trayectoria, que era distancia y que era desplazamiento. ¿Cómo yo lograba diferenciar estas tres magnitudes físicas? ¿Okay? ¿Nadie? ¿No recuerdan? Recuerden que la prueba es estructurada como la evaluación que les apliqué al inicio. Va a estar, tiene un tiempo límite y solo va a estar habilitado durante la prueba. Aquellos estudiantes que por A o B motivo llegan un poco atrasados a sus clases, recuerden, es su responsabilidad, perderían ese tiempo de la prueba. Automáticamente se cumple con el horario de la prueba y la prueba se cierra. Ok, recordemos, ¿no? Ya les comparto la pantalla para que recordemos estos conceptos. Déjenme compartir la pantalla. Para recordar brevemente conceptos. A ver, indican. Ok, inicialmente nosotros comenzamos viendo todo lo que tenía que ver o estar relacionado con el movimiento, magnitudes físicas, ¿no? Deben tener claro, por favor, movimiento, cambio de posición en el tiempo, sí, pero con respecto a un sistema de referencia, ¿verdad? Por lo general en física utilizamos como sistema de referencia el plano cartesiano, ¿no? Y a la posición del objeto en estudio. Esto era el concepto de movimiento, cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. Esto lo vimos al inicio. De ahí, antes de pasar al concepto de las magnitudes físicas, les aclaré este tema, ¿no? En física tenemos magnitudes escalares y tenemos magnitudes vectoriales.
¿Cuáles son magnitudes escalares? Aquellas que se caracterizan solo por presentar un valor de magnitud, un valor numérico, ¿no? Aquí tienen dos ejemplos. La masa y el tiempo, ¿ok? La masa y el tiempo. Recuerden que hicimos una práctica sobre la distancia. Está ese de aquel simulador que usamos. Significa distancia. Entonces, por ejemplo, ahí les estoy dando masa, tiempo y distancia son magnitudes escalares. ¿Cuáles son las magnitudes vectoriales que se verán en la segunda unidad del libro? Los vectores son aquellos que se caracterizan por tener magnitud, dirección y un sentido. Esas tres características corresponden a los vectores. Si lo queremos ver como ejemplo, inicialmente la velocidad es un vector, la rapidez es escalar, la velocidad vector, el desplazamiento es un vector, la aceleración es un vector, fuerza, que también veremos en la unidad de bachillerato, en las unidades de bachillerato, fuerza también es un vector. ¿Ok? De ahí teníamos los tres conceptos que les indicaba, ¿no? Trayectoria, distancia y desplazamiento. Recuerden, trayectoria simplemente es la línea imaginaria que describe el movimiento. ¿Ok? Puede haber varias trayectorias para llegar al punto indicado, ¿no? Si yo quiero ir miren la gráfica, si yo quiero ir desde el punto A hasta el punto B, yo puedo realizar varias trayectorias, ¿no? Ahí está claramente definido en el gráfico. Puedo tener la trayectoria 1 que está de color rojo, la trayectoria 2 que está en color celeste o la trayectoria 3 que está en amarillo, ¿no? La trayectoria simplemente es una línea imaginaria que describe el movimiento. ¿Qué es la distancia? La distancia ya es la longitud o la medida de esa trayectoria, ¿no? ¿Cuánto recorrió al hacer esta trayectoria de color rojo? ¿Cuánta distancia recorrió al hacer la trayectoria 2 o la distancia de la trayectoria 3? Entonces, distancia es la medida de la trayectoria, ya el valor numérico, cuánto recorrió. Mientras que desplazamiento, asimismo, recuerden, por ser un vector, es la línea recta, ¿sí? La línea recta, que siempre toma en cuenta el punto inicial del movimiento con el punto final. Cuando me piden desplazamiento, que se conoce como el delta X, que es la posición final menos la inicial, cuando yo hablo de desplazamiento, solamente me enfoco en el punto inicial y en el punto final. Recuerden que conversamos un poco, ¿no? Cuando el desplazamiento era cero. ¿Quién lo recuerda? Cuando en un movimiento se considera que el desplazamiento era cero. Cuando regresa a su punto de partida. Correcto, ¿verdad? Cuando a pesar de que realizaba cierto movimiento, él regresaba a su punto inicial. Espero hayan visto el video que les compartí en esta clase, un video de cinemática 3D, donde explica claramente la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿no? ¿Ok? Luego conversamos un poquito sobre rapidez y velocidad, ¿no? Indicando claramente que la rapidez es un escalar y la velocidad es vectorial. La ecuación es la misma, distancia sobre tiempo. Lo único que si me piden a mí rapidez, solamente doy la magnitud de ese valor. Mientras que si me piden hallar la velocidad, es la misma ecuación, pero ya me toca dar la dirección y el sentido de dicho movimiento, ¿no? Por ser una cantidad vectorial. Entonces yo aquí, en esta clase, yo les planteé un ejercicio donde les pido rapidez y velocidad, donde se pueden dar cuenta que la información es la misma, la ecuación es la misma, divido la distancia para el tiempo, ¿ok? Y lo único que varía aquí es que rapidez solo trabaja con el módulo, mientras que la velocidad, aparte de tener el módulo, tengo una dirección o un sentido. Noten la diferencia, ¿no? Todo es exactamente igual en el tema del cálculo, pero al momento de la respuesta es donde ya noto la diferencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto lo vimos en la semana del 8 de junio. Estamos nuevamente revisando los temas. Avanzo. De ahí velocidad, como les indicaba, ¿no? Es una cantidad vectorial y la ecuación de la velocidad es la que ustedes tienen aquí planteada. La velocidad, recuerden, ¿no? Los conceptos vienen asociados a la ecuación. Si a mí me preguntan qué es la velocidad, no simplemente voy a decir
es la magnitud que me indica con cuánto me muevo. No. Recuerden, velocidad, vean la ecuación, ¿no? Cambio de posición, este símbolo significa delta, se llama delta, perdón, y significa variación o cambio de algo. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo cambio de posición con respecto al cambio del tiempo. Y siempre, ¿alguien me indica algo? ¿Ok? Y siempre este cambio significa la resta de un valor final menos un valor inicial. Si es delta X, me tocaría decir X final menos X inicial. Si es delta T, me toca decir tiempo final menos tiempo inicial. Siempre va a ser la resta de un valor final menos un valor inicial. ¿Dónde está la clave de resolver ejercicios? Que ustedes logren identificar en los datos cada una de estas magnitudes que yo necesito para mi ecuación. ¿Cuál es la unidad de la velocidad en el sistema internacional? Metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces aquí yo les daba un ejercicio, ¿verdad? Y la clave de todo ejercicio es que ustedes sepan identificar correctamente los datos del ejercicio. Entonces yo les pedí, este ejercicio pedía calcular la velocidad que le toma al móvil, ir del trayecto 1 al trayecto 2. Si yo digo del trayecto 1 al trayecto 2, quiere decir que todos los valores iniciales corresponden al trayecto 1 y todos los valores finales corresponden al trayecto 2, ¿no? Entonces tenía que, este sería mi posición inicial. Recuerden que aquí está claramente la descripción. La primera fila corresponde a las distancias, la segunda fila corresponde a los tiempos. Entonces, esto sería mi X final, mi tiempo inicial y mi tiempo final. Lo único que hago, ya que está en metros y en segundos en las unidades respectivas, lo único que hago, reemplazo en mi ecuación. ¿Quién tiene habilitado el micrófono? Mogro. Ok. Listo, entonces reemplazo, como ya todo está en las unidades respectivas, en metros y segundos, que son las unidades en el sistema internacional, reemplazo, hago estas operaciones que me indica y voy a obtener como velocidad 8,16 metros sobre segundos. ¿Ok? Pregunta sobre cálculo de velocidad. Puede ir como un ejercicio en la prueba. ¿Sí? Recuerden, es una prueba estructurada, van a tener 4 opciones de respuesta. Como tienen un tiempo límite, necesito que se concentren a resolver. Al menos que alguien aquí sea adivino, que de 4 respuestas justo le dé a la exacta, a la correcta. Entonces no creo que ocurra eso, no necesito que apliquen el proceso. Amy, necesito que estés atenta. Recuerda, estamos en este momento revisando los temas en las clases que tú me estuviste presente, ¿no? Este contenido está en plataforma. Recuerden, en plataforma tienen todo el contenido del tema expuesto en esta semana y aparte las diapositivas con las que yo trabajo en clase. Todo está en la plataforma. Espero lo hayas revisado o hayas visto los videos de las clases. ¿Tienes alguna duda? No tengas miedo en preguntar. ¿Ok? Trujillo. Gracias, Trujillo. Ok, a ver, continuamos. De ahí venía el tema de la aceleración, ¿verdad? Que les indicaba que la aceleración también es una cantidad vectorial. Y asimismo, como la velocidad, en cambio la aceleración es el cambio, aquí está, cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y en la aceleración pueden darse estas 3 situaciones. Si el vehículo aumenta su velocidad, se considera que el movimiento es acelerado, por lo tanto, su aceleración va a ser positiva. ¿Yo cómo identifico que un número es positivo? Cuando digo que es mayor a 0, ¿verdad? En la recta numérica, ¿no? Entonces, yo sé que si el vehículo aumenta la velocidad, su aceleración es un valor positivo. Si el vehículo empieza a frenar, a detener su movimiento, la aceleración va a ser negativa. Como indicó eso, diciendo que la aceleración es menor a 0. Y si el vehículo o el móvil, el objeto, realiza siempre el movimiento con una velocidad constante, o sea, si no hay cambio de velocidad, eso significa que no habría aceleración. ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok?
De ahí les puse un ejercicio, ¿verdad? Donde pedía calcular la aceleración. Necesito que interpreten correctamente los datos. Me dice un móvil se mueve con velocidad constante de 15 kilómetros por hora. A partir de un determinado tiempo comienza a acelerar y 15 segundos después su velocidad es de 50 kilómetros por hora. Dice que inicialmente se mueve con 15 kilómetros por hora, eso sería la velocidad inicial, V sub 0. Esta O significa valor inicial y esta F valor final, ¿no? Entonces, él vendría con una velocidad inicial de 15 kilómetros. Recuerden el tema de las conversiones. Kilómetros por hora no es la unidad en el sistema internacional, me toca llevarlos a metros sobre segundo. Dice, después de 15 segundos, su velocidad ha cambiado. Por lo tanto, eso viene a ser su velocidad final. Llevado a metros sobre segundo sería 13,89. El tiempo inicial 0, tiempo final 15. Reemplazo esos valores. Como dice que comienza a acelerar, ya vimos, ¿no? Si aumenta la velocidad, la aceleración que debo obtener si apliqué el proceso correcto debe ser positiva. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Aquellos estudiantes que no estuvieron en la primera semana, este fue el contenido que se compartió en la primera semana. ¿Sí? ¿Estamos claros? Para sacar 10 en esa prueba. En la segunda reunión retomamos la parte del análisis gráfico, que creo que es donde surgió las dudas, ¿verdad? No olviden escribir sus correos, por favor. Ok, ahí Mr. Christian, Mr. Christopher nos indica... nos indicó a aquellos estudiantes que recién se integraron o tuvieron problemas de conexión, por favor, los correos de Gmail que fueron creados inicialmente por ustedes, los necesita. Entonces, los estudiantes que aún faltan, por favor, escríbanlo en el chat. Continúo. En la primera unidad, aquí ya tienen ejercicios, como van a ser evaluados en la prueba, ¿verdad? Un enunciado y 4 opciones de respuesta, ¿no? Entonces, ustedes lo revisan después, por favor. Cada uno ya está resuelto, ¿verdad? El movimiento, que era la distancia, que era la velocidad, que es la aceleración, y este fue el contenido que vimos en la primera semana. ¿Ok? Por favor, preguntas. Ahora sí, yo voy a hacer preguntas puntuales. Preguntas puntuales. Conversión. ¿Alguien tiene dudas de cómo se realiza un proceso de conversión aún? Está en la plataforma el proceso, en otra clase lo expliqué. Necesito que sin miedo me indiquen. ¿Alguien tiene dudas con el tema de conversiones? ¿Saben hacer el tema de las conversiones? Si la distancia no se las doy en metros, ¿cómo la llevo a metro? Si la velocidad se las doy en kilómetros hora y la necesito en metros sobre segundos. El tiempo, les puedo dar el tiempo en hora o les puedo dar el tiempo en minuto y ustedes deben llevarlo a segundo. ¿Ok? ¿Preguntas sobre conversiones? No. Ok, queda entendido entonces que tienen claro ese tema. Yo les pongo en la prueba simplemente 60 kilómetros hora a metros sobre segundo corresponde a, y ahí están las 4 opciones de respuesta. Ok, estamos claros en esa parte. Entonces voy a cerrar la parte de movimiento para ver la siguiente clase, ¿no? Velocidad de aceleración está claro. Déjenme compartirles algo que me indicaba la compañera, no me recuerdo, creo que fue Daniela, ¿verdad? Atiendan algo, por favor. Recuerden que en MRU les enseñé la pirámide de las magnitudes, ¿verdad? Y cómo yo puedo, en base a esas pirámides, derivar las ecuaciones. Ok, yo necesito, por favor, que tengan claro algo. En física, por lo general, yo les planteo la ecuación principal y las demás, ustedes deben despejar magnitudes, ¿ok? Como indicaba, ¿no? Hay varios compañeros que me escriben, me parece excelente. Si tienen la duda, me la preguntan y yo de cierto modo trato de despejarles esa duda. Me parece muy bueno, no simplemente le voy a preguntar a tal compañera si ya lo hizo y que me lo pase y se acabó. No me complico, no. Preferible es despejar la duda, como les indicaba, física es la base de física de segundo y física de tercero, entonces me parece excelente. Miren aquí lo que yo tengo en la pizarra, ¿no? Están observando mi pantalla, ¿verdad? Esta es la fórmula, ¿ok? Que yo me aprendí de MRU.
Quizás algunos se han aprendido la de velocidad igual a x sobre t, ¿no? El cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Esta es la fórmula que yo me aprendí de MRU, por ejemplo. No sé si algún compañero se aprendió la que acabamos de ver de el concepto de velocidad, ¿no? Recuerden, el concepto de velocidad es la distancia o el delta, ¿verdad? Si me dan los dos valores de posición, es la distancia sobre el tiempo, ¿no? Esa es la ecuación de velocidad que utilizamos en MRU. Esta es la ecuación, ¿no? Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo o el cambio de posición, si aquí quiero verlo como un cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Si me piden hallar velocidad, solamente ¿qué hago? Reemplazo el valor de distancia que me dé el ejercicio y divido para el tiempo que me dé el ejercicio, ¿verdad? Pero ¿dónde veo que surge el inconveniente? ¿Qué ocurre si ustedes solo se saben esta fórmula? ¿Qué ocurre si ustedes solo se saben esta fórmula? Y yo les pido en cambio hallar la distancia. ¿Cómo hago el despeje? ¿Qué me indica? ¿Algún compañero que active el micrófono y me indique, por favor? Si ustedes solo se saben esta fórmula y yo en cambio les pido en el ejercicio hallar la distancia, ¿qué debo hacer? Usted nos enseña un triángulo. Correcto, sí, yo les enseño un triángulo, pero yo debo asumir que ustedes vieron ecuaciones en matemática y de cierto modo les enseñaron a despejar, ¿no? ¿A qué me refiero a despejar? Por ejemplo, si yo muevo un término que esté sumando o restando al otro lado de la ecuación, ¿qué pasa? Cambia de signo, ¿verdad? Y asimismo, si está multiplicando y lo muevo, pasa a dividir o viceversa, ¿no? Entonces a eso me refiero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo despejo de ahí distancia si solo me sé esta fórmula? Mister, paso tiempo del lado de velocidad, pero esta vez multiplicando. Correcto, sí. Excelente, María. Entonces, por favor, atiendan. No los mando a estudiar las 3 ecuaciones, ni tampoco les voy a decir, miren, aquí están todas las ecuaciones de MRV, apréndanselas todas. No, ¿por qué? Porque por lo general solo una es la principal y las demás todas se derivan, se despejan. Entonces, como dijo la compañera, miren aquí lo que ocurre, por favor, atiendan atiendan, los veo distraídos, atiendan por favor. Recuerden que la siguiente semana es la prueba. Miren, si a mí me piden calcular distancia, ¿cómo yo despejo la distancia de aquí? ¿Qué ocurre con la distancia? La distancia está siendo dividida para el tiempo, ¿verdad? Este tiempo está dividiendo. Entonces, si yo quiero que la distancia, la variable x, me quede sola de este lado, ¿a quién debo mover? Debo mover al tiempo, ¿verdad? ¿Y el tiempo qué está haciendo aquí? Está dividiendo. Por lo tanto, si yo lo muevo para el primer lado de la ecuación, el tiempo pasaría a multiplicar. Entonces me va a quedar velocidad y ahora el tiempo viene para el primer lado de la ecuación. Como estaba dividiendo, ahora pasa a multiplicar. Entonces si me piden hallar la distancia, yo sé que en MRU para hallar la distancia lo que debo hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Si me hubieran pedido de esta ecuación el tiempo, ¿qué hubiera ocurrido ahí? ¿Cómo me quedaría el despeje? Si de esta ecuación, si solo conozco de esta ecuación y me pedían en cambio hallar el tiempo, ¿qué debía hacer? Velocidad sobre distancia. Velocidad sobre distancia. ¿Está correcto lo que dice el compañero? Distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad, correcto. Mírenlo aquí, por favor. Si en cambio a mí me hubieran pedido no hallar la distancia, sino el tiempo, cuando tienen este caso, lo único que pueden decir es tiempo pasa al primer lado de la ecuación y velocidad viene acá abajo. Si me pidieran el tiempo, ocurre esta transición. ¿Sí? Tiempo pasa al primer lado de la ecuación y velocidad pasa a dividir. ¿Por qué? Lo pueden ver aquí, miren. Si yo muevo el tiempo, pasa a multiplicar a la velocidad, ¿verdad? Y como lo que yo quiero es la variable tiempo, aquí la variable tiempo está siendo afectada ¿por qué? Por el producto de la velocidad. Por lo tanto, si yo quiero tiempo lo paso a dividir, velocidad lo paso a dividir al otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Simplemente tiempo lo paso al primer lado de la ecuación y velocidad viene acá abajo. ¿Sí o no? El despeje de ecuación. Preguntas, por favor.
necesito que me digan si está claro o no. Si se quedan callados, yo asumo que ha quedado clara esta parte. ¿Ok? Vamos a lo que me indicaba, por ejemplo, de lo que yo recuerdo la compañera Tiffany, ¿verdad? Que me indicaba cómo le podía quedar, por ejemplo, en la aceleración, metros sobre segundos al cuadrado al final. Las unidades. También es importante el tema de las unidades. ¿Verdad? Esa fue tu pregunta, Tiffany, en una ocasión, ¿verdad? ¿Cómo con las unidades al final me quedaba metros sobre segundos o al final me quedaba metros sobre segundos al cuadrado? Esa fue una pregunta tuya que me hiciste en clase que fue muy buena. Por ejemplo, miren, si yo quiero hallar distancia, ¿verdad? Esta es la fórmula, ¿no? En MRU, que es lo que hemos estado viendo, para hallar distancia, multiplico la velocidad por el tiempo. ¿Qué unidades tiene la velocidad? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué unidades tiene la velocidad? Masa sobre segundo. No, no es masa. Metros, metros. Metros sobre segundo, ¿verdad? Metros, disculpen mi letra aquí con esta pizarra, metros sobre segundo es la unidad de la velocidad, ¿verdad? Estoy multiplicando velocidad por tiempo, ¿no? Entonces voy a multiplicar un valor de metros sobre segundo, ¿y el tiempo en qué se mide? ¿En qué se mide el tiempo? ¿En segundos? Segundo. Entonces estoy multiplicando metros sobre segundos por segundo, ¿verdad? Este segundo se sobreentiende que está sobre 1 aquí, ¿verdad? Entonces si me piden simplificar las unidades, ¿quién se iría? Puedo simplificar segundos con segundos y por lo tanto el valor de X, ¿en qué unidades me debe quedar según el sistema internacional? En metros. ¿Se cumple o no se cumple, no? Si yo multiplico velocidad, que es metros sobre segundos, por tiempo, que es en segundos, aquí pueden ver que se simplifican la variable segundos y obviamente yo debo obtener una respuesta en metros, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre con el tiempo. Miren el tiempo. El tiempo, para hallar tiempo, me dice que yo debo dividir, la distancia sobre la velocidad, ¿verdad? ¿En qué unidades se mide la distancia? ¿En qué unidades yo mido distancia? Metros. 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 Entonces arriba yo voy a tener un valor en metros y abajo yo voy a tener la velocidad en qué unidades? Segundos. Metros sobre segundos, la velocidad, ¿verdad? Esto va a ser las unidades y yo solo me enfoco en las unidades. ¿Por qué al final me va a dar segundos? Puede ser la pregunta que me hizo Tiffany en un momento. ¿Por qué, mister, si yo arriba tengo metros y abajo en el denominador tengo metros sobre segundos, por qué llega la respuesta a segundos? Fue la pregunta de Tiffany. Metro con metro. Sí, pero vamos a ver por qué, ¿no? Esta unidad de metro que yo tengo en el denominador se sobreentiende aquí que está sobre la unidad, ¿verdad? Se sobreentiende que está sobre la unidad. ¿Qué hago aquí? Extremos con extremos, multiplico extremos con extremos y medios con medios. ¿Ok? Vamos a ver qué me queda, ¿no? Arriba en el numerador, extremo con extremo, sería metros multiplicando al segundo, ¿verdad? Si hago extremo con extremo. Y en el denominador sería metros por 1, me va a dar simplemente la unidad metro. ¿A quién simplifico de ahí? Se simplifica metro con metro y finalmente mi respuesta me debe quedar en segundo. ¿Ok? ¿Verdad? Listo. Entonces, aquí hemos visto las 3 ecuaciones de MRU que trabajamos la clase anterior. Solo con que se aprendan una es suficiente, las otras despejan y pueden hallar las otras magnitudes. ¿Qué es lo clave de MRU? Que ustedes sepan identificar cuál es la distancia, cuál es el tiempo y cuál es la velocidad. Vean que estén en las unidades correctas y simplemente aplico la ecuación. Ya les comparto el enlace de la segunda clase, por favor. 8 y 5 comenzamos, ¿ok? Si tienen preguntas, me las hacen, por favor. Recuerden que estamos haciendo retroalimentación para la prueba. En plataforma yo les subiré los temas en general, pero prácticamente es todo lo que hemos visto, ¿ok? Sí. Empezar a grabar, listo. Empezamos, retomamos, por favor. Ya, correcto, Anaís, hay un trabajo colaborativo, ahí les di la explicación de cómo deben realizarlo. Ya están creados los grupos, lo que deben hacer es, alguien del grupo debe
subir el archivo a Google Drive, y en la opción de compartir, hay una opción para que ustedes agreguen los correos de sus compañeros y me deben agregar a mí para revisar que estén trabajando de forma colaborativa en ese trabajo. Repito, ya está en la plataforma del trabajo colaborativo, están los grupos al final, están claramente las indicaciones, donde ustedes, un líder del grupo, alguien se encarga de crear el archivo original, una plantilla simple recién, la sube a Google Drive, le da clic derecho a ese archivo, le pone compartir, y en la opción de compartir agrega los correos de Gmail de sus compañeros y me agrega a mí. Con eso yo puedo verificar si todos los miembros de ese grupo están desarrollando ese trabajo. ¿Ok? Si algún compañero no está en el grupo, como el caso de Amy, que no estaba inicialmente en la lista, ya te digo a qué grupo irías incluido. ¿Ok? Revisen el trabajo y de ahí, vuelvo y repito, alguien se encarga de subir, alguien por grupo se encarga de subir el archivo inicial, le da clic derecho compartir, ahí tiene la opción para agregar los correos de las personas que van a estar trabajando en ese archivo y me añaden a mí para yo verificar que todos estén trabajando en ese archivo. ¿Ok? Eso es la parte del trabajo colaborativo que está en plataforma. Y el análisis gráfico, que es la tarea que está ahí, son dos ejercicios súper rápidos sobre pendiente de la recta. Vamos a ver, me interesa el tema de la pregunta de Daniela sobre el ejercicio de aceleración. Me interesa que ustedes lo tengan claro si es que a alguien más le surgió la duda. En la tarea anterior, yo puse un ejercicio sobre aceleración. ¿Ok? Y bueno, en este caso, como tienen la disponibilidad de buscar la información en internet, ¿no? Eso se llama autogestión, está perfecto, pero vuelvo y repito, ¿no? Con que yo conozca una de las fórmulas suficiente para poder hacer el despeje y hallar lo que me pida. No deben aprenderse todas las fórmulas habidas y por haber, sino simplemente aprender a despejar, ¿no? Es lo que ocurrió en el ejercicio. Recuerden la fórmula de aceleración. Aquí es igual a la aceleración, ¿sí? Es el cambio de velocidad, ¿verdad? Cambio de velocidad con respecto al tiempo, ¿ok? Deben tener claro que si en un ejercicio me habla del reposo, de que algún objeto parte del reposo, eso significa automáticamente que su velocidad inicial es 0 metros sobre segundos, ¿ok? Si me habla de que es parte del reposo, esto significa velocidad inicial 0. Si parte del reposo, se asume que el tiempo inicial también es 0. Por lo tanto, ahí ya no hablaríamos de un delta t, sino de simplemente un tiempo que me lo ha de dar el ejercicio. ¿Ok? Esto significa la palabra reposo en física. También cuando veamos caída libre, si me dice se deja caer, significa que la velocidad inicial es 0. Entonces, esta era la fórmula de aceleración, ¿verdad? Mister, ¿Mande? Ariana dice que tiene problemas con entrar a la reunión. Ariana. Bueno, necesito que igual intente ingresar o si no le tocará revisar la clase al final, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué significa este cambio de velocidad? Significa velocidad final, ¿verdad? Valor final de la velocidad en este caso, menos el valor inicial de la velocidad dividido por el delta t, ¿no? Si me dieran los dos tiempos, sería tiempo final menos tiempo inicial, o como fue en el ejercicio, ¿no? Creo que el ejercicio me hablaba incluso del reposo, no recuerdo. O el ejercicio solo me daba un valor de tiempo. Entonces puedo decir simplemente, si solo me da un valor de tiempo directamente, que me dice que en tanto tiempo aceleró o desaceleró, entonces yo puedo tranquilamente decir que la aceleración es la velocidad final, debe haber obviamente las dos magnitudes, dividido para el tiempo que me dé el ejercicio, ¿no? Puedo hacer esto, el ejercicio puede ser que no me dé los dos tiempos, sino que directamente ya me dé un tiempo total. ¿Ok? Entonces, recuérdame, Daniela, ¿qué pedía el ejercicio? ¿Pedía la velocidad final? No me acuerdo qué pedía el ejercicio. Tiempo. Ah, pedía tiempo, ya, ok. Entonces, si esta es la fórmula de aceleración, aquí era sencillo la del tiempo. Miren, lo que les expliqué en la parte anterior, ¿no? Si yo quiero tiempo,
¿cómo lo despejo? Simplemente tiempo pasa a multiplicar a la aceleración, ¿verdad? Y la aceleración, que en este caso quedaría multiplicando con el tiempo, la despejo y pasaría acá a dividir. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Si yo muevo el tiempo, me va a quedar algo así. A por T igual a la velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Así me quedaría si hago paso a paso, ¿no? Si quiero despejar tiempo, tiempo lo paso acá a multiplicar, ¿no? ¿Qué ocurre acá? Yo necesito el tiempo todavía no está solo, ¿verdad? Está acompañado de ¿quién? De la aceleración. La aceleración está aquí, ¿qué cosa? Se está multiplicando, pasaría acá a dividir. Entonces tiempo sería igual, para hallar tiempo en ese ejercicio del deber, velocidad final menos la velocidad inicial y sobre aceleración. Esta era la fórmula, ¿no? En tal caso, Daniela, como tenía la duda y tenía los recursos disponibles, ¿no? El internet, ella directamente buscó esta ecuación. Pero vuelvo y repito, ¿no? Ustedes están en capacidad de, dada una ecuación, despejar y ver qué magnitud me están pidiendo, ¿no? Ok, entonces para poder aplicar esta ecuación, el ejercicio me daba velocidad final, el ejercicio me daba el valor de la inicial y me daba el valor de la aceleración. Solamente una debe ser la incógnita. Si dos magnitudes no la conozco, quiere decir que esa ecuación no es la que debo aplicar. ¿Ok? De esta ecuación de aceleración se deriva lo que es MRV. Recuerden que en MRV no hay aceleración. La característica es que la velocidad es constante. En MRV la velocidad es constante. Quiere decir que no hay cambio de velocidad, por lo tanto no habría aceleración. Esto ya lo vemos en más detalle en el siguiente tema de física, que es MR, movimiento rectilíneo uniforme, pero variado. ¿Por qué? Porque cambia la velocidad. Y asimismo, las ecuaciones que yo les voy a mostrar de MRV se derivan de esta fórmula. Por ejemplo, les voy a mostrar cómo calcular velocidad final, que se deriva de aquí. Simplemente para hallar velocidad final, ¿cómo quedaría? B sub 0, ¿qué está haciendo aquí? B sub 0, ¿qué operación está haciendo de este lado? Restando. Restando. Si yo lo muevo al otro lado, ¿con qué signo pasa? Una positiva. Correcto. Entonces ustedes verán cuando ya estemos en MRV que hay una ecuación que dice que para hallar la velocidad final, aquí es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y no es una fórmula nueva. Simplemente se generó de la fórmula principal de aceleración. Aquí la pueden ver, ¿no? ¿Cómo hallo velocidad final? Tiempo lo paso a multiplicar y luego B sub 0, que estaba restando, pasa al otro lado a sumar y se va a originar esta ecuación. Entonces, no me dirán, mister, pero en MRV son varias ecuaciones, ¿cómo me voy a aprender todo eso? No, la clave es que ustedes sepan despejar variables. ¿Ok? Entonces aquí más o menos les estoy dando la pauta de eso. ¿Sí? Ahí está un poquito más claro, Daniela, el tema del despeje. Recuerden, ¿no? Si está sumando de un lado, pasa a restar. Si está multiplicando, lo muevo al otro lado y pasa a dividir. ¿Sí? Puede ser que eso le ocurrió a otro compañero. Me dice, mister, usted solo me dio la fórmula de aceleración, pero ¿cómo hallo el tiempo ahí? ¿No? Entonces ella hizo el tema de autogestión, buscó la información y no se complicó, ¿no? Pero vuelvo y repito, ¿no? En MRV hay más ecuaciones, entonces necesito que aprendan a despejar para que no digan después, son demasiadas ecuaciones, no me las voy a aprender y todo eso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? Mister, Mandé. lo que nos dio ahorita, eso de despejar la velocidad final, ¿eso lo va a tomar en el aporte? No, lo vamos a ver en MRV. El aporte llega hasta el análisis gráfico. El aporte llega hasta el análisis gráfico. ¿Ok? Hasta el análisis gráfico MRV. MRV es tema nuevo. La siguiente semana, una hora es de aporte y la otra entraríamos a ver esa clase. ¿Ok? Simplemente les estoy enseñando cómo despejar, ¿no? Si me pidieran B sub 0, también se puede despejar y lo van a ver en las ecuaciones cómo hallar B sub 0, ¿no? De aquí yo puedo sacar B sub 0. Aquí B sub 0 está siendo acompañado por esta suma, ¿no? Todo esto está sumando
lo único que hago, lo paso al otro lado a restar. Y ahí me va a quedar que v sub 0 es igual a la velocidad final menos aceleración por tiempo. ¿Ok? Entonces todo se puede despejar. ¿Listo? Vamos a pasar, recuerden, MRU son recuerden la pirámide, ¿no? La pirámide que les enseñé, que les puede ayudar bastante, ¿no? La pirámide en la parte superior, ¿quién iba? ¿Quién recuerda quién iba en la parte superior de esta pirámide de MRU? Aquí iba X. la distancia, aquí iba la velocidad y aquí iba el tiempo, que son las tres magnitudes de MRU, ¿no? Esta les puede servir para que se aprendan las ecuaciones si es que no las logran aprendérselas, ¿no? Si yo quiero hallar X, aquí está el sentido, ¿no? Es un producto, B por T, en este sentido horizontal, ¿no? B por T sería X, si yo quiero X. Si yo quiero B, aquí está, ¿quién se divide? Si yo quiero B, se divide X para T, ¿sí lo ven? Es muy útil esta pirámide, ¿no? Si yo quiero B, quedaría X sobre T, y en cambio, si yo quiero tiempo, ¿qué me va a quedar? X sobre B. ¿Sí o no? ¿Le sirve o no le sirve esa pirámide? ¿Verdad que sí? ¿Ok? Si es que no logran todavía tener claro el concepto de despeje de ecuaciones. Esta pirámide les ayuda bastante para saber las tres ecuaciones de MRU. Recuerden, en MRU la velocidad es, disculpen que escriba, constante. Cuesta un poquito escribir con este mecanismo. ¿Ok? En MRU la velocidad es constante, lo que quiere decir que la aceleración es 0. En MRU yo no veo aceleración. ¿Ok? Lo vimos en la primera clase porque es una magnitud física de estudio. Pero este tema de aceleración va incluido en MRV. ¿Les puedo pedir a calcular la aceleración? Sí. Pueden tener un ejercicio de aceleración, porque lo vimos en la parte de las magnitudes, ¿no? Trayectoria, distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración. Son las magnitudes de estudio. ¿Dónde lo vamos a ver a profundidad? En MRV. Pero tienen que tener claro que en MRU la velocidad no cambia, y si no hay cambios de velocidad, eso significa que no hay aceleración. Es lógico, ¿no? Para que exista aceleración debe haber un cambio de velocidad. Si me dicen que en MRU la velocidad es constante, eso significa que la aceleración siempre va a ser 0. Tema conceptual, cuidado, ¿no? Esta era una pregunta. ¿Significa que entonces solo va a hacer conversiones y...? Ok, el aporte va a toda la parte conceptual del movimiento, como lo tienes en las primeras diapositivas. Va a ir que extraigan velocidad. Les puedo pedir la velocidad en base a un cambio de movimiento, ¿no? O les puedo pedir aceleración, así mismo como lo trabajamos en clase. Hasta ahí, velocidad, aceleración. Y de ahí entraríamos a ejercicios de MRU, tanto conceptual como análisis gráfico y ejercicios. ¿Ok? MRV no hemos visto, pero sí vimos la ecuación de aceleración, sí vimos la ecuación de velocidad y hemos trabajado las tres de MRU. ¿Ok? Esta parte ustedes tienen ejercicios en la plataforma, revísenlos. Recuerden que ahí tienen ejercicios de gráficas y ejercicios de MRU, tienen ejercicios de cómo convertir la velocidad, revisen, y tienen ejercicios de cómo hallar aceleración y cómo hallar velocidad en las diapositivas. ¿Ok? Todo el éxito de física consiste en que ustedes sepan leer el ejercicio y sacar bien los datos. Si ustedes hacen eso, lo demás ya es sencillo. Pero si cometen un error al identificar magnitudes, que no se sepan las unidades y por eso no saben a qué corresponde ese valor, ahí van a tener complicaciones. ¿Ok? Preguntas, por favor, para pasar a la parte gráfica. Ok, entonces vamos, déjenme borrar. Vamos a pasar a la parte gráfica. Recuerden, en la parte gráfica, lo que yo hago es el concepto de pendiente de una recta. La pendiente de una recta lo que mide es la inclinación de dicha recta. Entonces recuerden que en MRU solo más se enfoca en dos gráficas. La de posición versus tiempo y la de velocidad versus tiempo. Aquí sí me va a costar, déjenme ver, hacer un plano cartesiano. Bueno, aquí tengo esta funcionalidad. Ok, recuerden, tengo posición versus tiempo en MRU, donde el eje de las Y corresponde a la posición, esto debe estar en metros, y el tiempo en segundos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando es un gráfico posición versus tiempo? Cuando yo tengo un gráfico posición versus tiempo, se refleja con líneas inclinadas, que puede ser una línea creciente. Si no se movió, van a tener una línea totalmente horizontal, y también puede reflejarse con líneas decrecientes.
¿verdad? Estas tres tipos de líneas es que voy a ver en un gráfico posición versus tiempo en MRU. En MRU. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo decir que tengo tres tramos. Puedo decir que este es el tramo A. Puedo decir que esto es el tramo B. Y este de acá el tramo C. Entonces, cada uno de estos tramos va a tener su correspondiente tiempo aquí abajo. Tiempo 1, supongamos, tiempo 1. Todo esto debe estar totalmente establecido valores para que ustedes puedan resolver, ¿no? Entonces, supongamos este es el tiempo 2. Aquí sería el tiempo 0 y la posición 0, ¿no? El origen, aquí sería 0. Asimismo, este punto, o todos los puntos deben estar correctamente señalizados en los ejes. Esto sería la posición 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa un gráfico posición versus tiempo? Que si yo calculo la pendiente de esta recta, o la pendiente de la recta decreciente, eso me va a permitir calcular la velocidad del movimiento. Miren algo, siempre que ustedes tengan posición versus tiempo y tengan una recta en forma creciente o decreciente, significa que el objeto se movió. Se movió de la posición 0 hasta la posición X1, que corresponde a este punto. ¿Sí? Se movió de la posición 0 a la posición 1. Aquí no se movió, se mantuvo aquí mismo, se mantuvo, en el tramo B se mantuvo, pero ¿qué ocurre en el tramo C? Nuevamente se movió, ¿no? Se movió desde aquí, desde este punto X1, y regresó al origen, porque nosotros vemos el tema posición acá en el eje de las Y, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, un gráfico posición versus tiempo, si la gráfica es creciente o decreciente, eso me indica que el objeto se movió. Si el objeto se movió, ¿qué habría? Habría velocidad. Y la velocidad para gráficas es el concepto de pendiente de una recta. En matemática se les dice que la pendiente de una recta es el cambio de Y, del eje de las Y con respecto al eje de las X. ¿Ok? Pero veamos nuestro gráfico. Miren, para el eje de las Y, ¿a quién tengo en el eje de las Y? Tengo a la distancia, ¿no? En el eje de las Y yo tengo la distancia. No se confundan con este delta X, ¿no? En el eje de las Y yo tengo el cambio de posición. ¿Y qué tengo en el eje de las X? ¿A quién tengo en el eje de las X? Al tiempo, ¿verdad? Yo tengo el eje de las X al tiempo. Esta ecuación, ¿qué me permite hallar en MRU? X sobre T, ¿qué me permite hallar en MRU? La velocidad. Velocidad. Por lo tanto, por eso se dice que en un gráfico posición versus tiempo, si yo calculo la pendiente de esta recta o de la recta decreciente, solo puedo calcular de las que están inclinadas. Ese es el concepto de una pendiente, la inclinación de una recta. Entonces, por eso es que si yo puedo decir que en un gráfico posición versus tiempo, la pendiente de la recta corresponde ¿a qué? A la velocidad. ¿Por qué? Porque si yo lo veo físicamente, miren, en el numerador yo voy a tener a X y en el denominador yo voy a tener a T. Y esto es el concepto de velocidad. Para calcular la velocidad yo divido la distancia para el tiempo. ¿Sí? Entonces esto delta significa posición final menos la inicial, dividido por el tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Y siempre ustedes ven de izquierda hacia derecha valores iniciales y valores finales. ¿Ok? Siempre lo ven de izquierda hacia derecha. Entonces, si me piden para el tramo A, que sería esto, supongamos que este es mi tramo A, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí de forma externa. Aquí tiene 0 metros, está en el origen, y obviamente el tiempo también valdría 0 para el tramo A. ¿Sí? Solo voy a hacer la parte del tramo A, miren. El tramo A sería este punto. Ojo, la pendiente de la recta lo puedo calcular con cualquier punto y siempre me va a dar el mismo valor de velocidad. Yo puedo tener otro punto aquí y utilizo estos puntos para hallar la pendiente. Yo puedo hallar pendiente en cualquier punto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer con los que son conocidos. Supongamos que aquí es hasta donde llega y este valor en el eje de las X dice que, supongamos, vale 8 metros. Y ese valor acá en el eje de las X, perdón, el 8 metros en el eje de las Y, lo hace en un tiempo de, supongamos, yo debo darles todos estos tiempos, supongamos que este llega hasta ese punto en 2 segundos. ¿Ok? Entonces,
me piden la velocidad en el tramo A. ¿Cómo hago la velocidad en el tramo A? Esto correspondería a todos los valores iniciales, ¿verdad? De izquierda a derecha, estos serían los valores iniciales para ese tramo. Valores iniciales. Y hasta donde yo llego, o el otro punto que estoy analizando, que sería acá arriba, estos serían los valores finales para el tramo A. ¿Ok? Y esto es lo que ustedes van a hacer en el deber, son dos gráficas sencillas. Pueden usar cualquier punto en la recta que esté claramente definido, ¿no? Entonces, para hallar la velocidad en este tramo, ¿cómo me quedaría? ¿Cuánto vale? Recuerden que para hallar velocidad, sería el X final menos X inicial sobre el delta T, ¿no? El tiempo final menos el tiempo inicial, ¿ok? ¿Cuánto vale X final? Para el tramo A, ¿cuánto vale X final para el tramo A? 8. Ok, correcto, ¿no? Acá yo veo, en el eje de las Y, yo veo el valor de las distancias, ¿no? Si este es el punto que estoy analizando como final, solamente tramo A, correspondería a 8. X final vale 8. ¿Cuánto vale el inicial? Está en el origen. Aquí no se ha movido para nada, ni para arriba ni para abajo, por lo tanto, el X inicial, ¿cuánto vale? Valdría 0. Divido, ¿cuánto vale mi tiempo final? El que corresponde a 8. ¿Cuánto vale ese tiempo? Él llegó a los 8 metros, a los 2 segundos. Esto vale 2, menos, ¿en qué tiempo partió? Si me dicen del reposo, tiempo 0, o en el gráfico, obviamente aquí dice, está en un tiempo de 0, no hay tiempo negativo. Cuidado, no va a haber para acá, puede haber, en el eje de las X sí pueden haber valores negativos, en el tiempo no hay tiempo negativo, ¿no? Cuidado, alguien me va a poner un tiempo negativo, no existe tiempo negativo. Ok, entonces, me quedaría eso, ¿verdad? Obviamente, como ya lo conversamos en la clase anterior, si la gráfica es de tipo creciente, ¿qué velocidad voy a hallar? Una velocidad positiva, ¿no? El tramo A es una gráfica creciente, por lo tanto, me va a quedar 8 sobre 2, ¿y cuánto es eso? 4. 4. Entonces, él se movió de la posición 0 hasta la posición 8 con una velocidad de 4 metros sobre segundos. ¿Ok? Eso sería tramo A. Si yo les pido tramo B en un gráfico, posición versus tiempo, ¿qué significa ese tramo B que sea totalmente horizontal? No habría inclinación, ¿no? Pendiente significa inclinación. Si no hay inclinación, ¿qué significa eso? Leonardo, ¿me quieres ayudar? La variación del tiempo. O sea, que el tiempo aumenta mediante, se queda en el mismo eje del metro. Sí, correcto, sí, es bueno el punto de vista, ¿ok? Él no se mueve, obviamente el tiempo sí ha aumentado, ¿no? Pero durante este tiempo él nunca se movió. No hay cambio de posición aquí, ¿no? Igual yo puedo hacer, ¿no? Esto sería posición inicial y esto sería final, y en el numerador me va a quedar 0 menos el mismo valor y me va a dar un valor de 0. Y 0 dividido para cualquier cosa sigue siendo 0. ¿Sí? 0 dividido para cualquier cosa, esto sí es posible, esto me da 0. Lo que no existe y que les debieron haber indicado, no existe división para 0. Esto no existe. Esto no existe en ningún lado. División para 0 no hay. Pero si ustedes en su calculadora dividen 0 para cualquier cosa, para cualquier número, siempre va a dar 0. Entonces, si ustedes quieren hacer la velocidad en el tramo B, les va a quedar el mismo valor de X inicial, va a ser el mismo del final, por lo tanto, al restarlo, les va a quedar 0 en el numerador, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, ¿no? Solamente yo sé que un objeto se movió si tengo una recta creciente o una recta decreciente. Si es creciente, está avanzando. Si es decreciente, está como regresando a otro punto. Si tengo una recta totalmente horizontal, significa que no se movió, y si el objeto no se movió, el concepto de velocidad es cambio de posición, y si no hay cambio de posición, la velocidad en el tramo B sería 0. ¿Ok? ¿Qué ocurre en el tramo C? En el tramo C, ¿la velocidad va a ser positiva o negativa? Negativa. Negativa.
¿sí? Porque es una recta decreciente, es una recta decreciente. Entonces, de izquierda a derecha, si yo voy de izquierda a derecha solo enfocándome en el tramo C, todos los valores iniciales serían aquí, ¿verdad? Estos serían los valores iniciales del tramo C, y a donde llega serían los valores finales. ¿Ok? Recuerden, yo veo todos los valores de distancia en el eje de acá y los valores de tiempo aquí. Entonces aquí deben tener un valor de tiempo, un tiempo 3, supongamos que 5 segundos, qué sé yo se los debo dar en el ejercicio. Él parte de la posición X que valía 8, entonces sería su posición inicial sería 8, ¿verdad? Vamos a hallarlo aquí. Ya no voy a poner la ecuación, sino directamente los valores, por favor, ¿no? Salió feo eso. Déjenme ver. Ok, entonces voy a hacer para el tramo C, ¿no? Ups, está complicado. A ver, para el tramo C, ¿cuál sería su valor inicial? A ver, recuerden que necesito posición final. ¿Cuánto es la posición final para el tramo C? Posición final. Este fue tramo A. Esto lo hicimos para el tramo A. Ahora estamos haciendo el tramo C. ¿Cuál sería la posición final del tramo C? ¿Quién me lo indica? 0. 0, ¿verdad? Miren, el tramo C llega aquí al eje. Y si yo lo veo en el eje de las X, sería un valor de 0. ¿Ok? La posición final en el tramo C sería 0. Menos, ¿de dónde partió? Recuerden 8. que de 8, ¿no? Ya aquí yo le di un valor, valía 8. Aquí este valor valía 8, por lo tanto 0 menos 8. Supongamos que este tiempo 3 es 4 segundos, supongamos. Yo debo darle los valores en un ejercicio. Este tiempo 3 es 4 segundos. Entonces, tiempo final, 4 segundos. 4. ¿Cuánto es el tiempo inicial? Aquí estaba en la posición 8. ¿Cuánto valía este tiempo? No les di tampoco, ¿verdad? Digamos que este tiempo vale 3. El de 2 segundos era el de acá, ¿verdad? Esto valía 2 segundos. Pongamos que este tiempo que no les di valía 3. Entonces, en la posición 8, los 3 segundos, entonces sería 4 menos 3. Como es una gráfica decreciente, ¿verdad? En el numerador me va a quedar un valor negativo y en el denominador me va a quedar, en este caso, 1. Por lo tanto, él hizo el tramo C con una velocidad de menos 8 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Estamos correctos ahí? ¿Está un poco más claro ahora sí? ¿Ok? En un gráfico posición versus tiempo, si tengo una gráfica creciente, eso me va a dar una velocidad positiva. Si tengo una gráfica decreciente, significa que se movió, tanto creciente o decreciente, se movió, y la velocidad va a ser negativa. Posición versus tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les voy a compartir. Esto lo vimos en la clase anterior. Está subido en sus plataformas, ¿verdad? Ahí están visualizando las diapositivas, ¿no? Está paso a paso todo lo que trabajamos ya en la clase anterior. Revísenlo, por favor. Los ejercicios son parecidos, el mismo proceso. No se vuelvan mecánicos, me gustaría el análisis, ¿no? Este fue el ejercicio que trabajamos la clase anterior, ¿no? ¿Sí? Debe estar claramente los puntos, ¿no? Yo puedo calcular la pendiente de esta recta solo con este punto y con el punto de acá. ¿Por qué? Porque no conozco los otros. Pero si tuviera otro punto por aquí en mi recta, también lo puedo usar. Para la pendiente de la recta puedo usar cualquier par de puntos. Y la velocidad va a ser la misma porque es MRU. En este tramo solo puedo hallar la pendiente de la recta con este punto y este punto porque están claramente definidos sus valores. Si supongamos aquí hubiera tenido otro punto, también hubiera podido usarlo, pero siempre y cuando me dieran los valores, ¿no? Aquí este tramo, ya les indiqué, ¿no? En posición versus tiempo significa que no se movió, siempre se mantuvo en esta posición de 6. Y aquí el tramo decreciente, ¿verdad? Velocidad negativa. Eso lo vimos en la clase anterior, en los 3 segundos me daba esta velocidad. En el intervalo de 3 a 5, aquí faltó segmentar, de 3 a 5 no se movió, por lo tanto velocidad 0. Y del tramo 5 a 6 segundos, de 5 a 6 segundos, que sería esta recta, un valor negativo, ¿no? Que lo hicimos la clase anterior. Y el último tema de su prueba, el otro gráfico de MRU, que es velocidad versus tiempo. Velocidad
versus tiempo, esto es sencillo. Aquí no es el mismo análisis, miren. Velocidad versus tiempo, ¿cómo yo calculo la distancia? En MRU, para hallar distancia, se multiplica la velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, si a mí me piden la distancia, lo único que debo hacer es multiplicar el valor de velocidad que me da la gráfica, que va a ser constante. Así yo indico que es constante el valor de velocidad. Esta gráfica no va a tener, en MRU no va a tener inclinación, siempre va a ser una recta totalmente horizontal, porque el concepto de MRU es que la velocidad no cambia. Entonces, durante todo el trayecto, en un gráfico de velocidad versus tiempo, la velocidad va a ser 2 segundos. Si yo les pido la distancia al tiempo 1, ¿qué sería? Sería este rectángulo que se forma aquí, ¿no? Y sería simplemente multiplicar la velocidad por el tiempo. Sería 2 por 1, 2 metros. Esa fue la distancia recorrida. ¿Me explico? Recuerden la ecuación para hallar distancia. Es velocidad por tiempo, ¿no? La velocidad es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El tiempo que me pidan. Si yo les pido, en este caso, creo que les pido a los 3 segundos, creo que pido, ¿verdad? Que sería lo que está segmentado. Toda esta área, este rectángulo que se forma, corresponde a la distancia recorrida. ¿Qué es lo que hallé? Multiplicar la base por la altura de este rectángulo. ¿Cuánto es la base? La base mide 3, es el tiempo, y la altura mide 2. Entonces, esta es la ecuación de MRU para hallar distancia, ¿verdad? Entonces, en un gráfico, velocidad versus tiempo, se dice que el área bajo esta curva, esta línea se la considera curva de forma general, se dice que el área bajo esta curva, o sea, todo esto de aquí, corresponde al espacio recorrido. Entonces, si yo les pongo un gráfico velocidad versus tiempo y les pido la distancia, lo único que deben hacer es multiplicar el valor de velocidad, que va a ser el mismo siempre, por el tiempo que yo les pida. Si les digo a los 2 segundos, limito este rectángulo y sería 2 por 2, 4. A los 2 segundos él recorrió 4 metros. Si les pido a los 8 segundos, ¿cuánto sería la distancia recorrida? A ver, a los 8 segundos, ¿cuánto sería? 16. 16, correcto. A pesar de que yo no lo tengo aquí el tiempo, ¿verdad? No tengo indicado los 8 segundos, ustedes deben tener claro que la velocidad no va a cambiar. La velocidad, esta línea recta roja que tengo dibujada, va a seguir continua durante el tiempo que se realice el movimiento. Entonces, si yo les digo a los 8 segundos, sería 8 por 2. Limito ese rectángulo y ese sería el espacio recorrido. ¿Ok? Ahora sí, por favor, nos quedan los últimos 3 minutos. Mister, en el caso de querer sacar la aceleración sería 0, ¿verdad? Aceleración porque es una 0. línea recta. Sí, la gráfica de aceleración, déjame ver si te la consigo, no creo que la descargué en la diapositiva, déjame ver. La gráfica de aceleración para MRU, esa línea solamente pasa en el eje de las X totalmente como 0. Aquí se las voy a compartir para que la vean. Esta sería la gráfica de aceleración versus tiempo para MRU. No se hace nada en esta gráfica. Siempre va a ser una línea totalmente horizontal sobre el eje de las X, que sería el tiempo. No hay aceleración, la aceleración vale 0. Todo el tiempo se va a mantener en el eje de origen, en 0. ¿Sí? En MRU solo se estudia posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Pero igual vas a encontrar que la gráfica es de esta forma. Nunca vas a encontrarla por acá arriba ni por acá abajo. Siempre aquí en 0. Porque no hay aceleración. En MRU no hay aceleración. La característica principal de MRU es que la velocidad es constante, no cambia. Y de acuerdo al concepto de aceleración, para que exista, debe haber un cambio de velocidad. Y no ocurre eso en MRU. Ok, es buena la pregunta. Ok, entonces estas diapositivas ustedes las tienen en su plataforma ya disponible. Espero las revisen. Hipotéticamente sería el próximo jueves su prueba, ¿no? Al menos que coordinación nos indique algo diferente. Entonces, les voy a pedir para esta segunda reunión que sí escriban la palabra presente en este momento para la asistencia a la segunda reunión, por favor. En la primera reunión no tuve a Castillo y parece que no ha regresado, ni a Baus. Castillo y Baus no los veo, son los únicos que no han asistido el día de hoy, ¿no? De ahí verifico la segunda hora con lo que ustedes escriban en el chat, ¿verdad? Cuidado, se olviden, se los estoy indicando en este momento, háganlo en este momento. Preguntas, por favor, antes que se cierre esta reunión. Creo que con esta explicación de hoy, creo que MRU está totalmente claro, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes no me indican nada, yo asumo que está totalmente entendido el tema. Santiago, no te he podido visualizar en cámara.
Recuerden que si yo no los visualizo en cámara, me da a entender que no están ahí y no podría ser válida la asistencia. ¿Tienes inconveniente con cámara, Intrego? Ok, entonces no llegó a la reunión Castillo ni Baus. Ya verifico quién más no estuvo en esta segunda parte. ¿Preguntas, señores? ¿No? Ok, entonces mucha suerte. Recuerden que ha sido, en teoría debí llegar hasta MRV, pero debido a que no les ha quedado muy claro, he retomado MRV. En la siguiente clase vemos MRV. Entonces cuídense y estudien, por favor. Verifiquen que hayan cumplido sus actividades y tareas esta semana. Reflejo todas sus calificaciones. ¿Ok? Cuídense. Excelente día, excelente tarde. ¿Ok?